Hola, ¿qué tal? Yo soy Anicha Cortés, bienvenidos a Tiempo y el día de hoy nos encontramos con Carolina Venegas, jugadora de Costa Rica. Un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Qué dicha. Vienes de una familia que le gusta el fútbol. De hecho, en varias ocasiones has mencionado que querías ser como tu hermana, pero ¿en qué momento decidiste que ya te querías dedicar al fútbol? Ok, sí, es una historia muy larga de hace muchos años, ¿verdad? Pero todo empezó por mi papá. Mi papá es demasiado futbolero, era demasiado aficionado y le encantaba mejenguear los fines de semana con sus amigos. Yo soy la menor de 4, 2 varones y 2 mujeres. Y es muy curioso, pero las 2 mujeres fuimos las que seguimos, digamos, como los pasos de mi papá, del fútbol, de que nos gustara ver partidos, de ir a mejenguear y andábamos detrás de él. Inclusive cuando él iba a mejenguear con sus amigos, nosotros muy chiquititas ya jugábamos con ellos. A mí me ponían de portera porque era muy pequeña, entonces, pero siempre estaba ahí en medio de ellos y jugué algo que ya tal vez no pasa tanto, jugué muchísimo en el barrio con mis amigos, en la escuela, entonces desde, qué sé yo, tal vez desde los 7, 8 años ya era como algo muy común llegar de la escuela, cambiarme e irme al planché. Vivía al frente de un planché e irme al planché con mi hermana a jugar con mis amigos. Ah, ok. ¿Qué dificultades recuerdas de tus inicios como futbolista? Uf, muchísimos. Recuerdo que no había, o sea, no había una cultura de la mujer en el deporte, pues, empezando por ahí, no solo en el fútbol, sino yo no tenía referentes mujeres. En la televisión nunca vi mujeres, siempre vi hombres de todos los lugares del mundo, pero eran hombres y creo que desde muy pequeña tal vez las primeras dificultades que tuve fueron que en la misma escuela me dijeran adjetivos un poco, ¿cómo puedo decirlo? Hirientes y me insultaran de alguna manera porque era la chica que jugaba fútbol. Entonces, desde muy pequeña yo sentía que estaba en un lugar al que no pertenecía. Claro. Porque aunque jugaba con mis amigos y en la escuela, era más porque yo quería hacerlo, no porque me invitaran, no porque a las profesoras les pareciera bien, no porque fuera algo normal, ¿verdad? La niña que en ese momento jugaba fútbol era una... Bueno, es que no quiero repetir las palabras, ¿verdad? Pero eran adjetivos calificativos muy feos y por ahí empezaron las dificultades, ¿verdad? Y luego conforme fui creciendo, pues ya cosas más serias como no tener apoyo de nadie. Si bien es cierto, yo empecé a seguir los pasos de mi hermana y de mi papá, o sea, porque quería ser futbolista, yo nunca tuve el apoyo, por decirlo así, económico de mis papás para ser jugadora, ¿verdad? Okay. Nunca mi papá ni mi mamá me dijeron no puedes jugar fútbol, nunca, pero tampoco me impulsaron a hacerlo, ni fueron partícipes de, no sé, ir a apoyarnos a mi hermana y a mí con implementos, con acompañarnos a entrenamientos, a partidos. Ellos nada más no participaron de nuestra carrera, ¿verdad? Entonces yo veía como mis compañeras, ya como cuando me integré a un equipo y cuando me integré a una selección, yo vi como mis compañeras tenían ese apoyo y tal vez nosotras, mi hermana y yo no. Entonces para mí era, tal vez no tiene la madurez que tengo ahora y el entendimiento, para mí era muy doloroso eso y no solamente en un tema emocional, sino que al no tener ese apoyo pasábamos bastantes carencias para poder entrenar, para poder, o sea, estudiar, entrenar, ir, venir, porque al final es una inversión de tiempo, de esfuerzo, pero también de dinero, ¿verdad? Y no la teníamos. Entonces, fueron muchas cosas que tal vez si me pongo a contarte una por una, duramos horas acá, pero sí, más o menos ese es el resumen de muchas de las dificultades que tuvimos. Ah, ok. ¿Recuerdas el primer gol que hiciste en primera división? No. No lo recuerdo, pero fue con el equipo de San José. Ah, okay. ¿Y un gol que te marcara? Un gol que me marcara, un gol en el Mundial. Un gol de cabeza en el Mundial contra Alemania, debutando en Alemania, o sea, haciendo el primer partido. Entonces el estadio estaba lleno. Estaban todos los jugadores muy reconocidos del mundo viendo el partido, que yo admiraba desde antes.
estábamos jugando contra la anfitriona, que era Alemania, y anoté un gol y fue como cumplir un sueño que había tenido toda mi vida. Eso con la selección y con el club. Ay, es que hay varios. Pero sí, hay varios. Pero tal vez tal vez uno con Saprissa, que fue volviendo de una de mis lesiones de rodilla, que he tenido varias. Había tenido una recuperación muy larga y volví a jugar y ese día marqué 2 goles, pero me marcó mucho el primero porque me puse a llorar. Claro. ¿Cómo te sentiste la primera vez que recibiste el llamado para formar parte de la selección? Muy emocionada. Recuerdo, tenía 15 años, creo. Era para la selección sub-17. Y era el primer mundial sub-17 que iba a hacer la FIFA de toda la historia del fútbol femenino. Nunca habían tenido un mundial sub-17. Bueno, fue un proceso largo, no fue un llamado. Ahora existe esto de las convocatorias y los llamados, ¿verdad? Que es lo que casi todo el mundo conoce. Pero en ese tiempo fuimos, no sé, 150 niñas a hacer una prueba Proyecto Gol cuando era nada más materia gris y unas canchas sintéticas. Y éramos un montón de niñas y ahí iban como seleccionando, quedaron 50, luego 30. Y cuando yo supe que había quedado en esas 30, que era como el llamado que vos decís, estaba demasiado emocionada y feliz porque aunque no tenía idea de lo que iba a vivir después, yo digamos que visualizaba todo como lo que veía en la televisión de los hombres, sí, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, la selección, y entonces salir del país, ponerme el uniforme, cantar el himno. Para mí era un sueño y realmente no solamente me marcó ese momento. Cada vez que había una convocatoria a la selección, ya adulta, aún así cantando el himno nacional, siempre me he sentido como muy tocada emocionalmente. Como que es algo que se me sigue dando mucho cada vez que escucho el himno de Costa Rica. Okay. ¿Cuál ha sido la situación más difícil que te ha tocado vivir dentro del campo de juego? Lesiones fuertes de rodilla. ¿Que hay una que recuerdes que te devastó? Ay, vieras que, a ver, la primera fue muy dolorosa físicamente, pero no sabía lo que tenía. Entonces, recuerdo un dolor demasiado intenso, pero no sabía qué pasó en mi rodilla. Entonces, al final, o sea, como que también hay mucho dolor y gritaba, pero no sabía qué había pasado. Estaba joven, muy joven. Creo que el momento que más me marcó fue que regresé después de 7, 8 meses a jugar, jugué 6 meses y me rompí la otra rodilla. Entonces, ya yo había pasado por el proceso hace 6 meses de la primera lesión fuerte y verme ahí pasando por lo mismo, sentí lo mismo en la otra rodilla, lo escuché cómo sonó cuando se rompió el ligamento. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que era lo mismo. Y el proceso había sido muy duro, entonces fue como, o sea, es como pasar por eso y justamente 6 meses después y sabiendo lo que iba a enfrentar, otra cirugía, la recuperación, es muy duro. Entonces eso me marcó demasiado y recuerdo yo saber lo que había pasado, pero también uno como que guarda una mínima esperanza esperando el resultado de una resonancia. Sí. Y cuando me llegó la resonancia me llegó un correo, lo revisé desde mi teléfono y decía... O sea, es toda una página, pero al final el diagnóstico final es que había ruptura del ligamento cruzado y yo nada más... O sea, yo gritaba, ni siquiera, o sea, te puedo explicar el dolor que sentía porque era un dolor de que me dolía el corazón. O sea, yo gritaba desde que yo no podía creer que otra vez iba a pasar por eso. Sí. Claro, ya ahorita y luego tuve una tercera. Okay. Pero la segunda fue muy fuerte. Sí, no querías volver a pasar por lo que ya sabías. Y yo me imaginaba no jugando fútbol nunca más, porque pensaba que no iba a ser posible. Sí. Y luego pasé por una tercera y seguí jugando, y me volví al extranjero. Y así, o sea, ya después, no es cualquier cosa, es algo muy grave. De hecho, muy pocos jugadores, hombres o mujeres, siguen jugando después de 3 rupturas de ligamento. Eso te iba a decir. Eso no pasa, no es usual, ¿verdad? Sí hay algunos y algunas, pero a nivel del mundial hay algunos, pero es muy difícil que regresen porque hay que cuidarse demasiado, hay que invertir demasiado. Pero sí, ya ahorita lo veo de una forma distinta, ¿verdad? Porque ya pasé por ahí. Entonces ya como que me hice más fuerte y más fuerte. Pero en ese momento yo sentía que el mundo se me venía encima. Yo, o sea, no sé cómo explicarte
la tristeza que sentía y todo lo que me imaginaba que iba a pasar negativo, ¿verdad? Yo solo me imaginaba todo lo malo. Sí, claro. ¿Cómo describirías tu experiencia jugando en el extranjero, especialmente en Portugal y México? Muy bonito. Me hizo madurar mucho en todos los sentidos. En Portugal, bueno, ya había estado en España, donde me encantó jugar en España, pero en Portugal cumplí un sueño que había tenido toda mi vida, que era jugar fase de grupos de Champions League, que jugar Champions League para mí es el torneo a nivel de clubes más grande en fútbol femenino en la actualidad. Y la única jugadora que había jugado Champions era Shirley Cruz, ¿verdad? Que además no solamente lo jugó, sino que también lo ganó, ¿verdad? Y mucho respeto para ella por eso. Pero entonces yo creo que todas las jugadoras lo veíamos como, uy, jugar Champions, ¿verdad? Y llegué a un equipo que le tocaba jugar Champions, que tenía un centro de entrenamiento de lo más profesional que había conocido yo hasta el momento. En ese momento había un compatriota que era Brian Ruiz en el club, entonces también coincidir con él fue una experiencia muy bonita. Quedamos campeonas de Liga, de Copa y Supercopa, y para mí ganar algo a nivel europeo, o sea, era mi sueño. Las canchas de entrenamiento, todos los implementos, los viajes, todo para mí era algo completamente nuevo, aunque ya había ido a varios mundiales, aunque ya había jugado en España, como que era lo más profesional que me encontraba. Entonces era como tocar ese sueño por el que había luchado por tanto tiempo. Y fue una experiencia súper linda, además de la parte deportiva que fue muy buena, todo lo que ganamos colectivamente, además conocer gente nueva, otra cultura, aprender. Bueno, curiosamente yo había estudiado portugués, había estado estudiando portugués 10 meses en un lugar acá, ¿verdad? Me habían dado una beca, pero yo no sabía que iba a ir a Portugal. Entonces me voy a Portugal ya con 10 meses de estar aprendiendo portugués, entonces allá logré perfeccionar mi portugués. Entonces ya un idioma más también, la gente que conocí, los contactos que se pueden hacer, la gente de Portugal es gente muy amable. Y luego pues en México ya mucho más madura, con más experiencia, y jugar en una liga mexicana que ha estado en desarrollo estos últimos años y que es una ahorita de las ligas más populares del mundo. También fue una experiencia muy linda. La parte de la gastronomía en México es deliciosa. Conocí muchas personas que me ayudaron y que siguen siendo parte de mi vida. Tengo amigas allá que de hecho han venido la mayoría a visitarme acá, que sigo en contacto, no solamente compañeras, sino personas que conocí. Y también la experiencia de jugar en la Liga Mexicana fue un reto para mí, que disfruté mucho y que también me fue muy bien a nivel individual. Ok, qué bueno. ¿Qué diferencias has notado entre el fútbol extranjero y el de Costa Rica? Creo que las mayores diferencias, para ser muy honesta, que he notado es los entes que rigen el fútbol femenino en las diferentes ligas donde he jugado. Está mucho más desarrollado que acá. Si nos ponemos a hablar del tema deportivo, por supuesto que el nivel es mejor en esas ligas, pero no porque en Costa Rica considero yo que haya falta de ese talento o que no hayan jugadoras. O sea, más bien somos un país con muy pocos habitantes comparados a estos países que tienen México 122, si no me equivoco, y Costa Rica, ¿verdad?, casi 6 millones. Entonces yo me pongo a ver cómo con la cantidad de habitantes que tenemos y el país tan pequeño que somos, tenemos tanta calidad, no solamente de jugadoras de fútbol, sino de tantos atletas, pero lamentablemente las estructuras, los entes que rigen los diferentes deportes en Costa Rica nos llevan años luz en otros países. Entonces yo creo que la mayor diferencia es la organización, la planificación y el apoyo e inversión que hay en esos países comparado al nuestro. Porque si es por talento, repito, siendo un país tan pequeño con tantas jugadoras que se han ido a jugar fuera, que sobresalen, que dejan en alto el nombre de Costa Rica, es increíble, ¿verdad? Porque, como te digo, son muchísimos más habitantes en esos países, poniendo el ejemplo de México, y acá hay un montón de jugadoras que han sobresalido y que están haciendo carrera afuera. Entonces, qué importante sería que eso cambiara para que las que están acá
pudiéramos tener la posibilidad de seguir potenciándonos como jugadoras, sobre todo las más jóvenes. Entonces yo creo que la mayor diferencia es eso, es la inversión y el apoyo que hay en otros países, no tanto la parte deportiva. Obviamente al final esto influye, ¿verdad? Si invertís un montón en fútbol femenino, vas a ver los frutos en el corto, mediano y largo plazo. Si acá no hay inversión y no hay apoyo y no hay estructura, por supuesto que el nivel cada vez va a ser peor o no peor, pero se va a estancar porque no hay desarrollo. Claro. ¿Qué significa para ti haber sido la goleadora histórica del Deportivo Saprissa? Sigo siendo. Sigue súper bien, Caro. Sí. No. Que esperemos que siga por mucho tiempo. Sí. Bueno, el tema Saprissa es para mí... Saprissa, llevo muchos años siendo parte de Saprissa, aunque me he ido en muchas ocasiones, siempre ha sido irme al extranjero, pero desde el 2012 que se formó el equipo, recuerdo llegar a hacer pruebas, porque hicimos pruebas, fuimos a hacer pruebas las jugadoras. Y desde ese momento, cuando usábamos unos uniformes que ni siquiera eran de mujer, que nos llegaban por acá, unas pantalonetas grandísimas, viejas, que tenían ahí guardadas, que fue los primeros uniformes que tuvimos para entrenar. Conforme fui haciendo como mi historia ahí en el equipo y fuimos ganando cosas y haciendo cada vez más equipo, más cultura de equipo, más orgullo de pertenencia, como que yo me fui identificando cada vez más con la institución, con los colores, el tema de las lesiones que siempre me apoyaron. Y fui haciendo carrera. Cuando tenía las opciones de salir fuera, siempre me dijeron, adelante, vaya, crezca, vaya viva, aquí están las puertas abiertas, y eso yo siempre lo he agradecido mucho. Actualmente hay una situación en el fútbol femenino nacional grave, ¿verdad? Llevamos 6 meses sin torneo en este momento, y Saprissa fue uno de los equipos que en enero dijo, no sigo más, ¿verdad? Seguimos entrenando, yo sigo con el equipo, seguimos entrenando y preparándonos, pero ahorita no tenemos competencia. También es cierto que al no haber torneo y todo lo que se dio en enero ha hecho que tengamos menos apoyo de parte del club, pero yo sé que no me preguntaste esto que tiene que ver con lo de la goleadora histórica, pero... No, pero todo viene en un solo. Sí, exacto. De hecho, justo fue unos meses antes que logré alcanzar la marca de Evaristo Coronado y pasarla, unos meses antes de que pasara todo esto en enero, que quitaron el equipo y, bueno, de primera división, y que ahorita está detenido el torneo, pero justo cuando logré esa marca y demás, yo no lo veía tanto como una competencia. Ahora yo no decía, uy, tengo que pasar a Evaristo. Nada más se dio. De hecho, a mí me preguntaban, ¿qué se siente? Y yo les decía, no, es que no es una competencia, porque al final Evaristo, que es el goleador histórico de los hombres, al final es morado también, ¿verdad? Y Claro. es una leyenda del club. Entonces, lo que sentí fue como mucho honor, mucho orgullo, porque han sido años de mucho trabajo. Y también, junto con otras jugadoras que también han estado desde el 2012 y que también vienen ahí detrás mío en goles y todo, como que siento mucho orgullo de pertenencia, o sea, a Saprissa. Yo a Saprissa le tengo demasiado amor, demasiada lealtad, o sea, yo me siento muy orgullosa de ser morada y sobre todo de ser parte del equipo femenino. Yo apoyo el equipo masculino, soy sapricista por los chicos, pero también el honor y el orgullo que yo siento viene más de haber pertenecido a este equipo femenino del 2012. No sé si me explico. Claro. O sea, soy morada, pero soy más morada por las chicas. Ok. ¿Qué aprendizaje te ha dejado el fútbol más allá de los triunfos como persona? Todo. Yo creo que el deporte en general, o sea, no es solamente el fútbol. Yo creo que el deporte te forja un carácter y además yo desde los 15 años tuve que ver cómo estudiar, cómo trabajar y cómo jugar. Si yo no hubiera sido disciplinada, nunca hubiera logrado mantenerme en una selección, los goles, salir a ser legionaria, ser la goleadora de Saprissa. Entonces, esto es como o lo haces o lo haces. O sea, es como, si quieres esto, tenés que hacerlo. O sea, ¿y qué es lo que tenés que hacer? Porque no es nada más... La gente ve las redes sociales, ahora que hay, ¿verdad? Estamos en las redes sociales, la gente ve el partido que dura 90 minutos, pero es que el día a día de un atleta es desde muy pequeño, ¿verdad? Que se empieza a formar en el fútbol base
hasta que ya llega a una primera división y empieza a integrar selecciones, y eso es de todos los días tenés que entrenar, todos los días tenés que comer bien, todos los días tenés que descansar, te lesionás, si te lesionás y no querés, o sea, y tenés que entrenar el doble cuando te lesionás porque es volver de una lesión, entonces es como invertir más tiempo, más esfuerzo, y por eso es que muchos jugadores y jugadoras al final la abandonan, ¿verdad? En el camino, tal vez en esto del fútbol se dice mucho que no todos llegan, ¿verdad? Y no todos llegan porque es muy rutinario, es muy tedioso, hay que invertir demasiado tiempo. Entonces, lo que yo más he aprendido del fútbol y del deporte en general es que yo tuve que aprender a dejar de lado muchas cosas por seguir mi sueño. Y mi sueño a veces dura 90 minutos, ¿verdad? Entonces, a veces, ahorita, como por ejemplo, tenemos 6 meses entrenando. Entrenando, yo hago dobles sesiones, voy a las 5 de la mañana, me levanto, a las 6 entreno en cancha, de ahí, como te conté por mensajes, que manejo hasta allá al otro lado para hacer la sesión de gimnasio, en medio de eso tengo que ir comiendo, tomándome la proteína, luego tengo que llegar, desayunar en carrera, después, ¿verdad? Y combinarlo con trabajo. Si yo no hiciera todo eso, o sea, diario y como, o sea, y rutinario, probablemente no estaría jugando. Sí, o sea, todo como es parte del esfuerzo. Entonces es demasiado esfuerzo, demasiada disciplina, repetir, y a veces repetir cansa, pero es la única forma. O sea, el proceso, hay que aprender a disfrutar el proceso, pero el proceso no es lo más lindo es el partido, es el mundial, es la competencia, es los goles. Pero para hacer esos goles o para tener esa competencia o ese partido tenés que matarte todos los días. Y es repetir, es mucha rutina. Entonces como que aprendí a ser demasiado determinada, demasiado estructurada y además como que o sea, el enriquecimiento que te da el deporte es esto, digamos, viajas por el mundo, conoces diferentes personas, diferentes culturas, diferentes historias y además tenés a tu lado, en el caso del fútbol 11, tenés 20 y resto de compañeras más con diferentes historias familiares, de vida, lesiones, cosas que surgen. Entonces, uno aprende demasiado o sea, el tema de la solidaridad, el empatía, porque tenés que convivir con tus compañeras que son 20 y tantas, ¿verdad? Porque en un equipo de fútbol siempre hay 25. Entonces, son un montón de valores que no solamente te lo da lo que haces todos los días, sino las demás personas también, o sea, aprendes demasiado de los demás. Ah, ok. Sí. ¿Hay alguna meta específica que aún te falta por cumplir como jugadora profesional? Es que siempre hay cosas por cumplir. De hecho, te voy a decir algo, yo soy una jugadora ya experimentada, con mucho recorrido, pero si yo no creyera que hay algo por cumplir, ya sea, digamos, ahorita a corto plazo quiero volver a jugar. O sea, cuando digo quiero volver a jugar, quiero que regrese el torneo a Costa Rica y poder volver a jugar un partido. O sea, jugar un partido completo y salir de la cancha y decir, volví a jugar en primera división. ¿Verdad? Esto a corto plazo. Y eso es algo que suena muy simple, pero realmente ahorita como estamos, no sabemos qué va a pasar. Pero si a nosotros, o sea, a mí me mueve eso, o sea, siempre tengo como un objetivo. Si no, no me levantaría todos los días a las 5 de la mañana. O sea, como te digo, el objetivo puede ser el jugar un partido más o puede ser, no sé, cumplir ciertos objetivos individuales o cumplir ciertos objetivos grupales, como, no sé, volver a ganar un campeonato con Saprissa. No sé, volver a ponerme yo no sé, cada torneo me pongo un número de goles que quiero hacer para aportar, pero al final eso no es lo más importante, pero no sé si me explico. Sí, claro. Tengo muchas cosas todavía que quisiera lograr, que no sé si van a pasar, porque al final nosotros individualmente hacemos lo que está en las manos de cada una, pero no sabemos porque es un equipo, ¿verdad? Es una institución, entonces depende de muchos factores, pero yo todos los días me levanto a entrenar con objetivos. Y si te digo ahorita, los más cercanos es volver a jugar con Saprissa, un campeonato. Y al mediano plazo volver a ganar un campeonato con Saprissa. Sí. Y tengo otros, pero bueno, es que voy poco a poco. Vamos poco a poco. Vamos poco a poco. Ok. Si Caro no hubiera sido jugadora, ¿qué hubiera sido? ¿A qué se hubiera dedicado?
Pues vieras que me han recomendado, ahora que estoy con vos, por eso estaba preguntando antes, me han recomendado que estudie periodismo. Colegas. Pero no sé, no sé, ¿verdad? No sé. Mi sueño de niña, además de ser jugadora de fútbol, que realmente yo en ese tiempo jugaba fútbol, pero yo no soñaba con ser jugadora porque no veía a otras jugadoras, solo veía hombres. Ya cuando fui creciendo supe que sí, podía ser jugadora, pero yo siempre quise ser actriz o cantante o, o bailarina o algo así. O sea, como que siempre me han gustado todo lo que tenga que ver con arte. O sea, a mí me encanta cantar, me amo bailar. Me encantaría actuar, o sea, amo actuar. Siempre he pensado en meterme en clases de actuación, pero me da vergüenza. Yo digo, yo ya estoy grande, ¿ya qué me voy a poner a hacer? Pero hace poco tuve una conversación con unas actrices ticas y me dijeron, métase a la escuela de actuación. Entonces yo creo que me hubiera encantado ser actriz. Ahora yo le digo, métase al periodismo. La esperamos. Sí, una amiga periodista me ha dicho eso también. Ok. ¿En cuál equipo le gustaría retirarse a Caro? Saprissa, Sorpréndanos. sin duda alguna. Saprissa, o sea, yo quiero retirarme en Saprissa. Ese es mi sueño. Ok. ¿Quién es tu mayor motivación? Mi mayor motivación. ¿Quién? ¿Tiene que ser una persona? Sí, especialmente una persona. A ver, mi mayor motivación, yo creo que más sería como mi mayor inspiración, Okay. porque mi motivación es todos los días, es cumplir mis objetivos, pero mi inspiración viene siendo... Tengo una sobrina de 11 años que yo la amo demasiado. Es futbolista también. Bueno, está siendo futbolista, tiene 11 años, pero ya lleva rato. De hecho, ahorita no hay torneo de ningún tipo en Costa Rica, pero ha estado jugando torneos nacionales U11. Tiene un físico privilegiado, súper alta, es muy buena jugadora, es súper fiebre, solo quiere andar camisas de fútbol y es hija de mi hermana. Entonces, al ser hija de mi hermana, todo el mundo dice que es mi hija porque se parece más a mí que a mi hermana. Ya me han dicho en la calle si salgo con ella que mi hija, entonces eso a mí mi hermana se pone celosa, entonces a mí me inspira mi sobrina porque yo quiero ser un buen ejemplo para ella. O sea, a veces cuando he pasado por cosas difíciles en la parte deportiva, como que siempre pienso, es que mi sobrina, es que a ella tal vez le gustaría, no sé, verme haciendo esto y esto. O ella se fija mucho o sea, como que siento que me admira mucho. Entonces a veces me inspira seguir y lograr cosas por ella. Y mi familia, o sea, mis perros. Mis perritos, o sea, yo disfruto mucho con mis perros, me inspira mucho como seguir adelante, porque además soy entrenadora también y me he estado preparando hace varios años como entrenadora, entonces como a mí lo que me mueve es mi familia, o sea, como todos los días levantarme y hacer lo que tengo que hacer porque al final quiero que ellos estén bien y mi familia es mi pareja, son mis perros, es mi sobrina, es mi hermana y es mi vida al final. Y también esto que te digo de ser entrenadora me inspira mucho, me motiva mucho terminar bien mi carrera como jugadora para aportarle todo lo que viví como jugadora más lo que estoy aprendiendo como entrenadora a las chicas que vienen en formación. Ahora te digo, ¿qué le dirías a esas chicas que quieren ser futbolistas pero por temor, por críticas, les da miedo como empezar en ese rumbo? Les diría que no, o sea, es que puede sonar trillado, pero que no tengan miedo, que al final una jugadora ya avanzada en edad y ya grande les puede decir que a pesar de las dificultades que van a tener o la vergüenza o el miedo o los obstáculos, que al final vale la pena pasar por todo eso porque es muy gratificante lo que se vive en el fútbol. Y ahora o sea, es una época distinta donde sí es cierto que todavía hay cierto o sea, hay mucha falta de apoyo y todavía hay parte de la sociedad que piensa que el fútbol no es para chicas, pero cada vez es menos, ¿verdad? Cada vez hay más referentes. Ellas ahorita tienen referentes. Ellas pueden ver un montón de mujeres que juegan, que han logrado cosas y tienen a quién seguir. Entonces, o sea, que sueñen y que entrenen sus sueños, que
que inviertan su tiempo, que ojalá que sus papás las puedan apoyar y si no, aún así lo pueden lograr porque les va a costar un poco más, pero lo pueden lograr. Pero que sí, o sea, que sigan sus sueños y que repitan, es lo que te digo, que repitan todos los días, que en algún momento esos sueños que tienen, esos objetivos se van a cumplir. Y ahora hay más posibilidades de lograrlo. Ok, Caro, para ir finalizando, Sí. le voy a decir nombres de equipos y me los vas a describir en una palabra lo que esos equipos son para usted. Ok, voy a tratar de no pegarme mucho. Ok, Deportivo Saprissa. Mi vida, Madrid. me encantó. Sporting Club de Portugal. Aprendizaje, demasiado aprendizaje. Altas FC Femenil. Atlas, realización, Y la selección nacional. el corazón. Caro, para mí es un gusto que usted esté aquí. Gracias. En A Tiempo queremos tomar en cuenta a las mujeres. Y para mí usted es un ejemplo a seguir y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a vos y muchos éxitos en tu carrera, en todo lo que vos soñés también. Y al final, qué dicha que estoy acá con vos porque también necesitamos cada vez más mujeres en el periodismo y sobre todo en el periodismo deportivo. Ok. Nos vemos en el próximo episodio de A Tiempo. Gracias.